momento de la parecían pobreza. dos marcianos hablando de fútbol. Sí. Dos buenos muchachos, te dije. ¿Puedo resaltar alguna de las frases, Dale. ¿no? Que desde la plataforma de La Otra Mirada, estoy dando espacio al gobierno, palabras de Macri, ¿no? Textuales, del expresidente de la Argentina y de Boca. Estoy dando espacio al gobierno que fue elegido con el 48% para que ponga en juego sus propuestas, solo levantando la mano para decir que no avancen sobre nuestras libertades y que hagan las cosas dentro del marco institucional, lo que lamentablemente no se está haciendo. Mirá quién habla, el espiador serial. Espiador serial. Boyer le gusta mirar por el agujero de la puerta como su mujer está con su mejor amigo. Mirá vos Macri es fabuloso. Su visión sobre Venezuela. Y hay más, hay más frases, pero lo vamos a estar hablando. Me dejas caliente como un pucho. Se De enojó. la visión sobre Venezuela. ¿Qué te llamó la atención? Prácticamente que instó al ejército venezolano a terminar con el gobierno actual de Venezuela. Bueno, fue una Habló política. de mantener la presión en términos futbolísticos que tanto le gusta, mantener el pressing. Digo, delicado. Dejó varias frases, no sé si llegan a ser títulos, pero bueno, ese despacho hacía mucho que no hablaba y con Cambiemos un poco revuelto decidió hablar acá en esta plataforma con Álvaro Vargas Llosa, el hijo del escritor, muy amigo, ¿no? También de Mauricio Macri. Vamos a hablar un poco de todo esto, lo que sucedió en esta plataforma y de lo que dijo Macri con Pablo Roma, analista político. ¿Nos escuchás, Pablo? Ana, Cecilia y Juan Cruz te saludan. Y todo el equipo de Chiche. ¿Qué tal, Cecilia y Juan Cruz? Muy bien. ¿Cómo va? A ver, recién mencionábamos una de las tantas frases que dejó y que se compartieron en las redes de esta, no sé si fue tan esperada reaparición de Mauricio Macri, pero se habló y se está hablando de lo que dijo. ¿Vos qué fue lo que más te llamó la atención? No, bueno, me parece que la entrevista tiene el objetivo de, me parece, de ocupar un espacio de representación. Me llamó la atención, digamos, hay algo que con lo cual el expresidente Macri inicia su entrevista, que dice que, bueno, que hoy en el mundo de la información las personas somos millonarias en información y somos billonarias en expectativas, ¿no? Me parece que ese dato es interesante para también tratar de entender cómo se ve el presidente a sí mismo, ¿no? Me parece que, obviamente, en 2015... ¿Se escuchará a sí mismo también? Bueno, claro, Cambiemos generó una expectativa muy grande en un sector de la población, del electorado, y esas expectativas fueron, digamos, él habla de la revolución y yo diría, bueno, hay un termidor de las expectativas, ¿no? Bueno, pero ahora, Pablo, te interrumpo en ese sentido. Vos hablas de las expectativas y lo que generó Cambiemos, y yo te tengo que preguntar con respecto a si hoy Mauricio Macri ocupa realmente un lugar en la oposición y la expectativa de ese electorado opositor. Porque yo veo que hay ciertos... Por ejemplo, ¿quién es el líder de la oposición hoy? ¿Es Mauricio Macri? No es Mauricio Macri. Yo lo pongo más a un Larreta, a una María Eugenia Vidal, quizás, pero no sé si Mauricio Macri está ocupando ese lugar. Mirá, los lugares, digamos, la ocupación de los lugares siempre es un proceso dinámico que se mueve. Yo creo que hay una representación que tiene el expresidente Macri, que es de un sector de la sociedad que está a favor, digamos, de esto, ¿no? De políticas, un poco lo que dice el presentador de la nota, ¿no? Que el gobierno fue gradualista y no aplicó las medidas de shock que eran necesarias, ¿no? Hay un sector de la sociedad que espera que haya medidas de shock. Esas medidas de shock tienen que ver con la concentración de la riqueza, con la concentración del ingreso. Bueno, Pablo, sí. Sí, ¿crees que esta conversación que se dio ayer, esta nota, entrevista, esta reaparición de Mauricio Macri, como quieran llamarlo, cayó justo, en el momento justo, digo, después de una semana donde apareció el comunicado de Patricia Bullrich, después la reunión del ala más dialoguista del PRO con Vidal, Ritondo, bueno, Santilli Larreta, los intendentes de Grindetti, Jorge Macri. Y después, ayer en Olivos recibió el presidente a Grindetti y a Jorge Macri también. Digo, después de toda esta semana que surgió todo este revuelo, la aparición de ayer de Macri, ¿fija como una postura de alguna manera? Sí,
Totalmente, fija una postura, planta una bandera y sobre todo en esto que decía Juan recién, digamos, ¿no? Cuando él ve quienes lideran la oposición, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, y bueno, son figuras que hoy tienen una posición, digamos, un poco más al centro de lo que es la posición de Macri, de lo que es la posición de Patricia Bullrich y de un sector de Cambiemos. Me parece que ahí hay una disputa interna y los distintos sectores están tratando de fortalecer su posición. ¿Qué papel juega la UCR si que sigue existiendo? Porque la verdad que no sé qué papel está ocupando ahí. No se La entiende. UCR existe, me parece que ahora la fuerza que ha liderado Cambiemos me parece que ha sido el PRO, fundamentalmente, desde 2015, en esa alianza donde ha participado Elisa Carrió con la coalición cívica, con un espacio menor, pero con una participación muy, muy, muy fuerte, sobre todo desde lo ideológico también. Ahora, me parece que hay un sector de los radicales, como el caso de Cornejo, que está, me parece, más ligado a Macri, y hay un sector que entiende que la situación actual, el contexto, hace a que la oposición tenga que tener una línea un poquito más de diálogo, más de consenso con el oficialismo, porque también hoy el problema de Alberto Fernández, el problema de Axel Kicillof, también es el problema de Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, me parece que plantear solamente la discusión en términos políticos para todo el espectro de oposición es difícil. Ahora, me parece que tanto Patricia Bullrich como Mauricio Macri están tratando de avanzar en una posición que creen que están retrocediendo de alguna manera, porque el nivel de imagen de aceptación de imagen de Horacio Rodríguez Larreta es muy similar a la de Alberto Fernández. La población entiende que es necesario cierta estabilidad, cierta coordinación entre los dirigentes, y me parece que eso hace que el expresidente Macri y Patricia Bullrich vean un poquito retrocediendo su posición, y por eso me parece que se entiende esto, que tiene un componente, digamos, desde el contenido bastante radicalizado, ¿no? Pablo, pasaron ya más de 8 meses de las elecciones. ¿Vos creés que ese 40%, un porcentaje interesante, que sacó Mauricio Macri, le pertenece a él o es más fue un voto antiperonista, antikirchnerista? No, me parece que los votos, primero, no le pertenecen a ningún dirigente. Creo que había una situación, existe una situación de polarización. Me parece que sigue habiendo dos proyectos bien claros. Uno es el que representa a Macri y otro el que representa el Frente de Todos, con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, digamos, como tres patas fundamentales de ese frente. Y creo que la sociedad en el proceso electoral entendió que no estaba, digamos, tan claro qué era lo que venía, y casi un 40% optó por la continuidad del gobierno, un gobierno que como decíamos al principio, fue quien generó un nivel de expectativa muy alto, pero también fue quien quebró esa expectativa de una manera muy, muy tajante, digamos, ¿no? Cuando uno ve la mecánica de la desigualdad en Argentina durante el periodo del gobierno de Macri, es muy claro qué sectores fueron los beneficiados de ese modelo y quiénes sectores fueron los perjudicados. Pablo, sí. Quería preguntarte, a propósito de lo que te decía Fioravanti, hay dos polémicas en política, incluso en pandemia, el oficialismo para definir si el peronismo mágico o el kirchnerismo también es peronismo, y por otro lado, como te decía mi compañero, el debate de la oposición para saber si lo único que importa es el antiperonismo. ¿Se puede pensar en un mañana político rumbo a 2019, insisto, aún bajo pandemia? Sí, eso no está descartado, digamos, ¿no? Me parece que el fenómeno de la crisis sanitaria es un fenómeno que no está cerca al menos muy cerca de resolverse. Eso puede ser, forma parte de la incertidumbre en la cual estamos. Y en ese sentido el proceso electoral va a estar muy condicionado por la crisis sanitaria. Yo creo que hay que ver en qué contexto, en qué situación llegamos al proceso electoral y cómo se van desarrollando
las distintas fuerzas. Yo creo que hoy la oposición, fundamentalmente Cambiemos, está en ese proceso de disputa interna. Habrá que ver cómo se recomponen las otras fuerzas, digo, la izquierda y otros sectores que quizás intentan siempre jugar más en el centro, entre lo que Cambiemos y el Frente de Todos, y el gobierno con la responsabilidad de llevar adelante la resolución de la crisis sanitaria y de la crisis económica, que son dos crisis que son muy importantes. Ese es el contexto particular de esta situación, ¿no? De esta crisis epidemiológica, la crisis política que se está dando y una situación que en Argentina falta todavía mucho. En cualquier cosa puede pasar en estos próximos meses. Pablo Roma, muchas gracias por estar en Chiche 2020 y naturalmente nos vamos a seguir comunicando. Bueno, les mando un saludo y un saludo a Chiche y que se recomponga rápido. Ya está mejor que nosotros, que tranquilo, está preparando su programa para el lunes, así que nos dejó a nosotros que le tratemos de manejar el barco sin que se lo choquemos hasta